No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para estar al tanto de los nuevos videos. Imagina esto, hace 35.000 años. El mundo está cubierto de hielo. Los glaciares se extienden por los continentes como ríos congelados del tiempo. En una cueva en algún lugar de lo que hoy llamamos Francia, un pequeño grupo de humanos se apiña alrededor de una hoguera titilante. Afuera, el viento aúlla, pero adentro está sucediendo algo extraordinario. Un joven cazador mueve las manos con elaborados gestos, con el rostro animado por la urgencia. No está gesticulando al azar. Está comunicando algo vital sobre la caza del día siguiente, sobre las huellas de mamut que ha descubierto, sobre la propia supervivencia. No se trata de una conversación cualquiera. Es el nacimiento del lenguaje. Creemos que entendemos cómo desarrollaron los humanos el habla. La historia común es la siguiente. Los primeros humanos desarrollaron gradualmente las cuerdas vocales, comenzaron a emitir sonidos, finalmente, crearon palabras. Simple, lineal, predecible. Pero ¿cuál es la verdadera historia? Es mucho más compleja, mucho más fascinante y completamente diferente de lo que la mayoría de la gente cree. La verdad es que durante la Edad de Hielo, cuando nuestros antepasados estaban dispersos por un planeta helado en pequeños grupos aislados, no desarrollaron solo un idioma, desarrollaron cientos, quizás miles. Y aquí está lo sorprendente. La mayoría de estos primeros sistemas de comunicación no se basaban en absoluto en el sonido. Eran visuales, eran gestuales, se escribían con señales de humo, se tallaban en huesos, se pintaban en las paredes de las cuevas y se expresaban mediante complejos movimientos de las manos que podían transmitir conceptos abstractos que solo ahora estamos empezando a comprender. Los recientes descubrimientos arqueológicos han destrozado nuestras suposiciones sobre la comunicación humana primitiva. En cuevas de toda Europa, los investigadores han encontrado pruebas de sistemas de símbolos estandarizados que se remontan a 40.000 años atrás. No se trata de garabatos aleatorios. Son lenguajes visuales sofisticados con una gramática coherente, motivos recurrentes y variaciones regionales que sugieren que diferentes grupos desarrollaron sus propias formas únicas de codificar la información. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente alucinante. Estas comunidades dispersas de la Edad de Hielo lograron de alguna manera intercambiar ideas, tecnologías e incluso material genético a través de miles de kilómetros de terreno hostil. ¿Cómo se negocia con alguien cuyo lenguaje vocal no se entiende? ¿Cómo se explican técnicas de caza complejas a desconocidos? ¿Cómo se advierte a tribus lejanas sobre peligros inminentes o se comparte conocimiento sobre patrones migratorios estacionales? La respuesta está en una revolución comunicativa que precedió al lenguaje hablado en milenios. Nuestros antepasados de la Edad de Hielo crearon los primeros lenguajes universales del mundo. No universales en el sentido de que todo el mundo los utilizara, sino universales en su capacidad para trascender las barreras entre las diferentes tradiciones vocales. Desarrollaron sistemas de signos, símbolos y gestos tan intuitivos, tan arraigados en la experiencia humana compartida, que un cazador de lo que hoy es España podía comunicarse con un recolector de la actual Ucrania sin haberse conocido nunca antes. Las pruebas arqueológicas sugieren que hace 25.000 años existían al menos 7 grandes redes de comunicación que abarcaban los continentes helados. Cada red tenía su propio vocabulario visual, su propia gramática gestual, sus propios métodos para codificar todo, desde simples advertencias hasta complejas narraciones mitológicas. No se trataba de gruñidos primitivos y gestos con el dedo. Eran lenguas sofisticadas con capacidad para discutir conceptos abstractos, planificar acontecimientos futuros y preservar el conocimiento a lo largo de generaciones. El descubrimiento más impactante se produjo en el año 2021, cuando los investigadores que analizaban fragmentos óseos de múltiples yacimientos de la Edad de Hielo se dieron cuenta de que estaban ante sistemas de notación estandarizados. Las marcas talladas que parecían aleatorias eran en realidad registros matemáticos, observaciones astronómicas y plantillas lingüísticas que permitían a diferentes grupos compartir información con una precisión asombrosa. Una caza de mamuts planeada en un lugar podía coordinarse con equipos de apoyo a cientos de kilómetros de distancia.
Los calendarios estacionales podían sincronizarse a través de grandes distancias. Las historias podían conservarse y transmitirse entre comunidades que tal vez nunca se encontraran cara a cara. Pero quizás el aspecto más notable de la comunicación en la Edad de Hielo era su redundancia. Estos primeros humanos no dependían de un solo método para transmitir información. Crearon sistemas en capas que combinaban elementos vocales, gestos con las manos, símbolos visuales e incluso marcadores olfativos para garantizar que sus mensajes pudieran sobrevivir a las brutales realidades de la vida en un mundo helado. Si una partida de caza sufría una emboscada y la mayoría de sus miembros morían, los supervivientes podían seguir comunicando el lugar del ataque a través de sistemas de respaldo que no requerían un vocabulario vocal compartido. Esta redundancia no solo era práctica, era revolucionaria. Significaba que el conocimiento humano podía sobrevivir a las catástrofes, que las innovaciones podían difundirse más rápido que la migración humana y que las comunidades aisladas podían permanecer conectadas a la historia humana en general, incluso cuando estaban separadas por glaciares, tormentas o territorios hostiles. Las implicaciones son asombrosas. Todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo de la civilización humana debe reconsiderarse. Estas redes de comunicación de la Edad de Hielo no solo fueron las precursoras del lenguaje, fueron la base de la propia sociedad humana. Permitieron una cooperación a una escala que antes se consideraba imposible para los pueblos prehistóricos. Permitieron a nuestros antepasados funcionar no como bandas dispersas de sobrevivientes, sino como una especie conectada que trabajaba en conjunto para colonizar todo un planeta. Y, sin embargo, la mayoría de estos idiomas se han perdido para siempre. El cambio climático, la migración y el desarrollo de la agricultura borraron las condiciones que hacían necesarios estos sistemas de comunicación. Cuando el hielo se retiró y los humanos comenzaron a establecerse en comunidades permanentes, ya no necesitaron comunicarse a grandes distancias con extraños. Los idiomas universales de la Edad de Hielo dieron paso a los dialectos locales de las aldeas agrícolas. Pero quedan rastros en los sistemas de gestos que aún utilizan los cazadores indígenas, en los lenguajes simbólicos incrustados en el arte antiguo, en las notaciones matemáticas que aparecen en culturas sin contacto histórico. Los ecos de la primera revolución comunicativa de la humanidad siguen con nosotros, esperando ser descifrados. Esta es la historia de cómo comenzó realmente el lenguaje, no con la primera palabra hablada, sino con el primer signo compartido, no en un solo lugar, sino en todo un mundo helado, no como un simple desarrollo evolutivo, sino como una compleja revolución social que cambió el significado de ser humano. Hace 40.000 años, la Tierra era un planeta completamente diferente. Enormes capas de hielo cubrían gran parte de América del Norte y Europa, extendiéndose hacia el sur hasta lo que hoy es Nueva York y Londres. El nivel del mar era 120 metros más bajo que en la actualidad, dejando al descubierto vastos puentes terrestres que conectaban los continentes. El mundo en el que vivían los primeros humanos estaba más conectado y más aislado de lo que podemos imaginar hoy en día. Las pruebas arqueológicas de yacimientos como la cueva de Blombos en Sudáfrica y la cueva de Afse en Israel revelan que, en esa época, los humanos ya habían desarrollado notables capacidades cognitivas. Creaban joyas, mezclaban pigmentos y producían arte simbólico. Pero aquí está el detalle crucial que lo cambia todo. Lo hacían en pequeños grupos dispersos de quizás 20 o 30 individuos, separados por cientos o miles de kilómetros de terreno inhóspito y en gran parte inhabitable. La doctora Sarah Chen, paleolingüista de la Universidad de Stanford, lo expresa así. Imagina intentar mantener una cultura coherente cuando todo tu mundo consiste en 30 personas y el siguiente grupo de humanos se encuentra a un mes de peligroso viaje de distancia. Sin embargo, de alguna manera, estas comunidades compartían innovaciones, estilos artísticos e incluso material genético a través de distancias increíbles. La clave está en comprender las presiones únicas de la supervivencia en la Edad de Hielo. A diferencia de las sociedades agrícolas posteriores, en las que las comunidades podían crecer y estabilizarse, los humanos de la Edad de Hielo vivían en un estado constante de movilidad. Los recursos estaban dispersos y eran estacionales.
Un coto de caza exitoso en verano podía ser completamente inaccesible en invierno. Los grupos tenían que dividirse y fusionarse constantemente, siguiendo las migraciones de los animales y las oportunidades estacionales. Esto creó lo que los investigadores ahora llaman dinámica de fisión-fusión. Una banda de 30 personas podía dividirse en 3 grupos de 10 durante varios meses y luego reunirse con individuos completamente diferentes que se habían unido desde otras bandas. Imaginen los retos de comunicación. ¿Cómo se integra a los nuevos miembros que hablan de manera diferente? ¿Cómo se comparte información crucial para la supervivencia con personas cuyas tradiciones vocales no se comprenden? La respuesta surgió de las propias cuevas. Hace entre 35.000 y 25.000 años, el arte rupestre se extendió por toda Europa, pero no se trataba de una expresión artística aleatoria. Un análisis detallado revela que estas pinturas seguían convenciones simbólicas coherentes a lo largo de miles de kilómetros. Un caballo pintado en la cueva de las Caux, en Francia, utiliza los mismos marcadores estilísticos que los caballos pintados en cuevas de España e Italia. La coherencia es demasiado precisa para ser una coincidencia, pero el verdadero avance se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que estas pinturas rupestres no eran solo arte, eran sistemas de información. El doctor Marcos Rodríguez, de la Universidad de Barcelona, pasó 15 años analizando la ubicación y la composición de las pinturas rupestres en toda Europa occidental. Su conclusión fue sorprendente. Estas cuevas funcionaban como centros de comunicación. Las pinturas no eran expresiones artísticas aleatorias. Eran depósitos de información estandarizados que podían ser leídos por cualquier persona con los conocimientos culturales adecuados. Las pinturas codifican múltiples capas de información. Las figuras animales indican los patrones de migración estacional y las oportunidades de caza. Los símbolos abstractos marcan las fuentes de agua, los territorios peligrosos y los puntos de reunión estacionales. Las figuras humanas muestran técnicas de caza, procedimientos de fabricación de herramientas y prácticas rituales. Lo más notable es que muchas cuevas contienen lo que parecen ser sistemas de notación numérica, que permiten a los grupos registrar cantidades, periodos de tiempo y cálculos complejos. Consideremos el sistema de cuevas de Cueva de las Manos, en Argentina. Aquí, cientos de plantillas de manos cubren las paredes con patrones superpuestos. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que se trataba de simples firmas artísticas. Pero análisis recientes sugieren algo mucho más sofisticado, un lenguaje gestual estandarizado conservado en piedra. Las diferentes posiciones de las manos corresponden a diferentes tipos de información. Los dedos extendidos en patrones específicos indican en momento estacional la disponibilidad de recursos y los límites territoriales. Las implicaciones son asombrosas. Estos humanos de la edad de hielo no solo sobrevivían, creaban redes de información que abarcaban todo el continente. Un cazador que entraba en un nuevo territorio podía leer las pinturas rupestres como un manual de supervivencia, comprendiendo no solo qué recursos había disponibles, sino también cómo otros humanos los habían explotado con éxito. Las cuevas se convirtieron en bibliotecas, tablones de anuncios y centros de comunicación, todo en uno. Pero los sistemas visuales eran solo una parte de la historia. Excavaciones recientes en yacimientos de Siberia han revelado elaborados lugares de enterramiento donde los cuerpos están cubiertos de miles de cuentas talladas y artefactos decorados. Inicialmente interpretados como objetos ceremoniales, estos artículos parecen ahora tener un doble propósito. Eran sistemas de información portátiles. Los patrones de las cuentas, los tipos de piedras y los métodos de tallado transmitían información específica sobre el origen, las habilidades y las conexiones sociales del difunto. La doctora Elena Volkov, que dirigió las excavaciones en Siberia, explica: estas personas creaban marcadores de identidad portátiles que podían leerse más allá de las fronteras lingüísticas. Alguien de un grupo completamente diferente podía mirar estos objetos funerarios y comprender el papel de la persona fallecida en su comunidad, sus conocimientos especializados y sus afiliaciones tribales. La genialidad de estos sistemas radicaba en su universalidad. A diferencia de los idiomas vocales,
que requieren asociaciones aprendidas entre sonidos y significados. Los idiomas visuales y gestuales podían aprovechar las experiencias humanas compartidas. Todo el mundo entendía el significado de señalar, la importancia de las huellas de los animales, las implicaciones de los patrones climáticos. Los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo se basaban en estas experiencias humanas universales para crear idiomas que pudieran funcionar más allá de las fronteras tribales y lingüísticas. Pero esto fue solo el comienzo. La verdadera revolución estaba a punto de desarrollarse en el intrincado mundo de los gestos y los signos, donde las manos humanas se convertirían en los primeros traductores verdaderamente universales de la historia de la humanidad. Hace 28.000 años, en lo que hoy es la República Checa, ocurrió algo extraordinario. Una expedición de caza de mamuts estaba a punto de cambiar para siempre el curso de la comunicación humana. La evidencia proviene del yacimiento arqueológico de Dolní Stonice, donde los investigadores han descubierto lo que podría ser el hallazgo lingüístico más importante del siglo XXI. El yacimiento contiene los restos de una caza de mamuts que requirió una coordinación sin precedentes. No se trataba de una simple caza. Los análisis arqueológicos revelan que al menos 4 grupos humanos diferentes, posiblemente procedentes de lugares separados por cientos de kilómetros, colaboraron para atrapar y matar a un mamut adulto de gran tamaño utilizando una estrategia compleja que requería una sincronización precisa y funciones especializadas. Este es el enigma que mantuvo despiertos a los investigadores por la noche. ¿Cómo coordinaron una operación tan sofisticada grupos que probablemente hablaban lenguas completamente diferentes? La respuesta se encuentra en un descubrimiento revolucionario realizado en 2019, cuando el Dr. James B. Teorse, de la Universidad de Oxford, se dio cuenta de que los fragmentos de huesos dispersos en el yacimiento no eran restos aleatorios. Eran componentes de un elaborado sistema de notación gestual. Los huesos, tallados con marcas precisas, servían como representaciones tridimensionales de las posiciones de las manos y los brazos. Los diferentes patrones de tallado correspondían a diferentes vocabularios gestuales. Al mapear estos patrones en múltiples yacimientos, los investigadores reconstruyeron el primer lenguaje de señas documentado del mundo, un sistema de comunicación tan sofisticado que podía transmitir desde conceptos abstractos como «dentro de 3 días», hasta instrucciones técnicas complejas como «acércate a mamut desde noreste manteniendo el silencio». Pero este lenguaje gestual era mucho más que simples gestos y mímica. Un análisis detallado revela una estructura gramatical con reglas coherentes para los tiempos verbales, los conceptos numéricos y las relaciones abstractas. El Dr. Bittor se lo describe como un lenguaje plenamente funcional que utilizaba las manos en lugar de la voz. La genialidad del sistema residía en su lógica visual. A diferencia de los lenguajes vocales, en los que la relación entre los sonidos y los significados es arbitraria, los lenguajes gestuales podían basarse en experiencias humanas universales. El signo para agua consistía en ahuecar las manos y realizar movimientos fluidos que cualquiera podía entender. El signo para peligro combinaba posturas agresivas con gestos protectores que trascendían las fronteras culturales. Lo más notable es que este lenguaje gestual incluía métodos sofisticados para hablar de cosas que no estaban presentes de forma inmediata. Los conceptos temporales se indicaban mediante movimientos direccionales, con gestos hacia atrás para los acontecimientos pasados y hacia adelante para los futuros. Las relaciones espaciales podían representarse utilizando la orientación del cuerpo y la posición precisa de las manos. Los conceptos abstractos como parentesco u obligación se transmitían mediante secuencias complejas que combinaban múltiples elementos gestuales. Las pruebas del uso generalizado de este sistema son abrumadoras. Se han descubierto artefactos similares de notación gestual en yacimientos de Europa, Asia e incluso América del Norte. La coherencia del sistema simbólico sugiere que la comunicación gestual no era solo una innovación local. Era un lenguaje que abarcaba todo el continente y que permitía a los humanos de la Edad de Hielo comunicarse a través de grandes distancias y diferencias culturales. La doctora María Santos, especialista en lenguaje de señas que ha pasado una década estudiando estos artefactos, hace una observación crucial.
Los lenguajes de señas modernos desarrollados por las comunidades de personas con discapacidad auditiva muestran notables similitudes con estos sistemas gestuales de la Edad de Hielo. La estructura lógica, la gramática espacial, el uso de la orientación corporal para indicar relaciones temporales y espaciales. Es como si estos primeros humanos hubieran descubierto la forma óptima de codificar el lenguaje humano en el espacio tridimensional. Pero el descubrimiento más impactante se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que este lenguaje gestual no solo lo utilizaban pequeños grupos de cazadores. Las pruebas encontradas en múltiples yacimientos sugieren que las reuniones periódicas congregaban a cientos de individuos de diferentes tribus, todos ellos comunicándose a través de un vocabulario gestual común. Estas reuniones no eran solo eventos sociales. Eran conferencias lingüísticas en las que se podían compartir, estandarizar y difundir innovaciones en materia de comunicación a través de vastas redes. El yacimiento de Mezherich, en Ucrania, ofrece pruebas impresionantes de estas reuniones a gran escala. Aquí, los arqueólogos han descubierto los restos de estructuras construidas íntegramente con huesos de mamut, dispuestos en patrones complejos que podían albergar a más de 200 personas. Pero los hallazgos más notables son miles de pequeños objetos tallados que parecen ser material didáctico para la comunicación gestual. Los diferentes estilos de tallado representan diferentes variaciones regionales del mismo vocabulario gestual básico. El doctor Pavel Novak, que dirige las excavaciones de Mezherich, describe las implicaciones. Estamos ante pruebas de una educación lingüística organizada. Estas personas no solo utilizaban la comunicación gestual de forma casual. La enseñaban formalmente, la estandarizaban y la perfeccionaban constantemente para mejorar su eficacia. La sofisticación de estos sistemas de enseñanza es impresionante. Las secuencias de huesos tallados muestran progresiones paso a paso para aprender narrativas gestuales complejas. Los objetos de práctica permiten repetir movimientos manuales difíciles. Las herramientas de evaluación comprueban la capacidad de los alumnos para comprender y producir comunicaciones gestuales estandarizadas. Pero quizás el aspecto más revolucionario del lenguaje gestual de la Edad de Hielo era su redundancia y sus sistemas de corrección de errores. A diferencia de la comunicación vocal, que desaparece en el momento en que se pronuncia, la comunicación gestual podía repetirse, aclararse y verificarse a través de múltiples canales. Los mensajes importantes podían transmitirse simultáneamente mediante gestos con las manos, la posición del cuerpo y las expresiones faciales, lo que garantizaba que la información crucial no se perdiera por malentendidos. Esta redundancia resultó crucial para la supervivencia en el duro entorno de la Edad de Hielo, donde los fallos de comunicación podían significar la muerte de grupos enteros. Pero también permitió algo mucho más significativo: la preservación y transmisión de conocimientos culturales complejos a través de generaciones y grandes distancias. La revolución gestual apenas comenzaba a remodelar la sociedad humana de formas que resonarían a lo largo de la historia, creando las bases de la primera red de comunicación verdaderamente global de la humanidad. Hace 15.000 años, en las profundidades de las cuevas de Altamira, España, una joven llamada Aidiana estaba creando algo que sobreviviría más tiempo que cualquier palabra hablada. Trabajando a la luz de una antorcha, dispuso cuidadosamente una serie de puntos de ocre rojo y plantillas de manos en un patrón tan preciso y matemáticamente coherente que las computadoras modernas confirmarían más tarde sus principios geométricos subyacentes. Aidiana no estaba creando arte, estaba escribiendo. La revelación se produjo en 2022, cuando el equipo de la doctora Rebecca Chendelmith aplicó algoritmos de aprendizaje automático a las pinturas rupestres de toda Europa. Lo que descubrieron destrozó nuestra comprensión de la comunicación prehistórica. No se trataba de expresiones artísticas aleatorias, sino de componentes de un sofisticado sistema de escritura que precedía la escritura cuneiforme sumeria en más de 10.000 años. El sistema estaba oculto a plena vista. Durante más de un siglo, los arqueólogos habían documentado símbolos recurrentes en las pinturas rupestres: puntos, líneas, zigzags y patrones geométricos que aparecían junto a figuras de animales. Estas marcas abstractas se descartaron como elementos decorativos o visiones chamánicas.
Pero el análisis de la doctora Chen reveló algo extraordinario. Estos símbolos seguían reglas gramaticales coherentes y parecían modificar el significado de las figuras de animales que acompañaban. Es un sistema de escritura completo, explica la doctora Chen. Las figuras de animales representan sustantivos, los patrones geométricos funcionan como verbos y modificadores, y las relaciones espaciales entre los elementos crean un significado sintáctico. Un bisonte pintado sobre 3 puntos significa algo completamente diferente a 3 puntos pintados sobre un bisonte. El gran avance se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que las pinturas rupestres no eran obras de arte aisladas, sino componentes de redes de comunicación más amplias. Las cuevas no se elegían al azar para decorarlas. Estaban estratégicamente situadas a lo largo de las principales rutas de viaje, cerca de importantes zonas de recursos y en puntos geográficos que resultaban familiares a múltiples grupos. La Cueva de los Caballos, en España, es un ejemplo perfecto. Aquí, las pinturas abarcan más de 3.000 años de uso continuo, y los artistas posteriores añadieron cuidadosamente nuevos elementos a las composiciones existentes. El resultado es un sistema de información en capas que funciona como un tablón de anuncios, permitiendo diferentes grupos dejar mensajes para los futuros visitantes. El doctor Fernando Martínez, que ha pasado 20 años estudiando la cueva, describe el protocolo de comunicación. Los visitantes anteriores dejaban información sobre la disponibilidad de recursos, los patrones climáticos y los límites territoriales. Los grupos posteriores añadían actualizaciones, correcciones y nueva información. La cueva se convirtió en un centro de información constantemente actualizado que servía a múltiples comunidades a lo largo de generaciones. Pero el descubrimiento más notable fue la estandarización de este sistema simbólico a través de distancias imposibles. Los mismos patrones geométricos que aparecen en las cuevas españolas se encuentran en yacimientos franceses, italianos e incluso de Europa del Este. La coherencia sugiere no solo tradiciones artísticas compartidas, sino un sistema de escritura estandarizado que podía leer cualquiera con la formación cultural adecuada. Las pruebas de la enseñanza sistemática de este sistema de escritura son abrumadoras. En yacimientos de toda Europa, los arqueólogos han descubierto lo que solo puede describirse como material de práctica: pequeños fragmentos de hueso con patrones de símbolos repetidos que muestran una mejora gradual en la calidad de la ejecución. No se trata de bocetos aleatorios, sino de pruebas de una educación formal en comunicación simbólica. El yacimiento de Gonnersdorf, en Alemania, ofrece una visión extraordinaria de este proceso educativo. Aquí, los investigadores han descubierto miles de pequeñas placas de esquisto cubiertas de símbolos grabados. Muchas placas muestran los mismos símbolos repetidos varias veces con un refinamiento cada vez mayor, lo que sugiere sesiones de práctica. Otras muestran secuencias de símbolos con correcciones y modificaciones, lo que indica un aprendizaje interactivo entre profesores y alumnos. El doctor Andreas Moyer, que dirige la investigación de Gonnersdorf, hace una observación sorprendente. Estamos ante escuelas prehistóricas. Estos yacimientos no eran solo campamentos o asentamientos. Eran centros educativos a los que acudían personas de múltiples comunidades con el objetivo específico de aprender sistemas de comunicación estandarizados. El alcance de estas redes educativas es impresionante. Las pruebas sugieren que hace 12.000 años existían al menos 5 universidades importantes de comunicación simbólica repartidas por toda Europa. Cada centro se especializaba en diferentes aspectos del sistema de escritura: notación astronómica, cálculo matemático, composición narrativa y cartografía territorial. La sofisticación matemática de estos sistemas de escritura es particularmente impresionante. Las pinturas rupestres incluyen observaciones astronómicas precisas, cálculos calendáricos complejos y principios geométricos que no serían redescubiertos por las civilizaciones clásicas hasta miles de años después. La cueva de Lascaux contiene lo que parece ser un sofisticado mapa estelar, que representa con precisión las posiciones estelares y los cambios estacionales a lo largo de periodos de varios años. Pero quizás el aspecto más notable de la escritura de la Edad de Hielo era su naturaleza multimedia.
Estos sistemas de comunicación no se basaban únicamente en símbolos visuales. Integraban marcas escritas con instrucciones gestuales, elementos vocales e incluso marcadores olfativos para crear mensajes en capas que pudieran sobrevivir a múltiples tipos de daños ambientales. Análisis recientes de fragmentos óseos de múltiples yacimientos revelan firmas químicas que sugieren el uso sistemático de compuestos aromáticos para codificar información adicional. Los diferentes olores correspondían a diferentes tipos de mensajes, advertencias, invitaciones, marcadores territoriales e indicadores de recursos. Un cazador podía leer una pintura rupestre, comprender las instrucciones gestuales codificadas en plantillas de manos y oler los fragmentos óseos para determinar cuán reciente y confiable era la información. La doctora Lisa Thompson, especialista en análisis químicos antiguos, describe las implicaciones. Estas personas crearon los primeros sistemas de comunicación multimedia del mundo. No se limitaban a un único canal de transmisión de información. Desarrollaron lenguajes redundantes y multisensoriales que podían funcionar incluso cuando algunos componentes se dañaban o se perdían. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar: la evidencia de que estos sistemas de escritura podían codificar y preservar conceptos filosóficos y mitológicos abstractos con una complejidad asombrosa. Los símbolos no solo registraban información práctica sobre la caza y la supervivencia. Preservaban marcos cosmológicos completos que explicaban el lugar de la humanidad en el universo, complejos sistemas morales que regían el comportamiento social y sofisticados conceptos matemáticos que permitían predicciones astronómicas precisas. Hace 12.000 años, un experimento sin precedentes en la comunicación humana alcanzó su apogeo. Desde la tundra helada de Siberia hasta los bosques templados del sur de Europa, grupos dispersos de humanos de la edad de hielo habían logrado algo que no se igualaría hasta la invención de Internet: una red de comunicación verdaderamente global que permitía compartir información en tiempo real entre continentes. Las pruebas de la existencia de esta red se encuentran dispersas en cientos de yacimientos arqueológicos, pero cuando se reúnen, revelan un sistema de comunicación de una sofisticación impresionante. La doctora Sarah Michie, de la Universidad de Cambridge, que ha dedicado 15 años a cartografiar estas conexiones, lo describe como la primera era de la información. El avance clave se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que ciertos elementos simbólicos aparecían simultáneamente a grandes distancias de una manera que no podía explicarse por la difusión cultural gradual. Notaciones astronómicas idénticas aparecieron en cuevas de Francia y Siberia con unas décadas de diferencia. Se registraron principios matemáticos en España y Ucrania utilizando sistemas simbólicos idénticos. Lo más notable es que aparecieron secuencias narrativas complejas en varios continentes con variaciones que sugerían una comunicación intercultural activa en lugar de una invención independiente. El yacimiento de Pavlov Hills, en la República Checa, ofrece pruebas extraordinarias de la estructura organizativa de esta red. Aquí, los arqueólogos han descubierto lo que solo puede describirse como un centro de comunicación prehistórico, un complejo de estructuras diseñadas específicamente para el procesamiento y la transmisión de información. El yacimiento contiene áreas especializadas para diferentes tipos de actividades de comunicación: creación de símbolos, codificación de mensajes, instrucción gestual y lo que parece ser una especie de oficina de correos prehistórica. El doctor Hannes Bovoda, que dirige las excavaciones de Pavlov, describe la función del yacimiento. No se trataba de un asentamiento normal. La gente venía aquí específicamente para enviar y recibir información. Hemos encontrado pruebas de sistemas sistemáticos de retransmisión de mensajes, protocolos de codificación estandarizados e incluso mecanismos de control de calidad para garantizar la precisión de la información. El sistema de transmisión de mensajes era especialmente sofisticado. Las pruebas sugieren que la información podía viajar desde Europa Occidental hasta Siberia en tan solo 6 meses a través de cadenas de mensajeros especializados. No se trataba de viajeros ocasionales que transmitían chismes, sino de comunicadores profesionales entrenados en múltiples sistemas simbólicos y capaces de preservar la integridad de la información a través de grandes distancias. La formación necesaria para estas redes de mensajeros
era extraordinaria. Las pruebas arqueológicas de múltiples yacimientos revelan la existencia de programas educativos especializados que podían durar años. Los mensajeros tenían que dominar no solo los sistemas de escritura simbólica, sino también los lenguajes gestuales, las notaciones matemáticas y los complejos protocolos de verificación de la información y corrección de errores. El yacimiento de Kostienki, en Rusia, ofrece una visión impresionante de este proceso educativo. Aquí, los investigadores han descubierto elaborados artefactos óseos que funcionaban como manuales de formación para la comunicación a larga distancia. Diferentes conjuntos de huesos enseñan diferentes habilidades: codificación simbólica, gramática gestual, cálculo matemático y observación astronómica. La sofisticación de estos materiales educativos rivaliza con cualquier cosa producida por civilizaciones posteriores. Pero el aspecto más notable de esta Internet de la Edad de Hielo era su fiabilidad. A diferencia de los sistemas de comunicación modernos que dependen de la infraestructura, estas redes prehistóricas estaban diseñadas para funcionar incluso cuando se cortaban los enlaces individuales. Las múltiples vías redundantes garantizaban que la información crítica pudiera llegar a su destino incluso si regiones enteras quedaban inaccesibles debido a fenómenos climáticos o conflictos tribales. La doctora Elena Pavlova, especialista en redes de información prehistóricas, explica la resiliencia del sistema. Estas personas entendían que la información es supervivencia. Crearon redes de comunicación con múltiples sistemas de respaldo, protocolos de corrección de errores y procedimientos de verificación que podían mantener la integridad de la información a lo largo de miles de kilómetros y docenas de puntos de retransmisión. Los tipos de información transmitidos a través de estas redes eran muy diversos. Las pruebas arqueológicas sugieren la transmisión regular de previsiones meteorológicas estacionales basadas en datos observacionales a largo plazo, patrones de migración animal y oportunidades de caza, innovaciones tecnológicas y técnicas de fabricación de herramientas, observaciones astronómicas y cálculos calendáricos, acuerdos territoriales y protocolos de reparto de recursos, y complejas narrativas mitológicas que preservaban el conocimiento cultural. Quizás lo más impresionante es que esta red de comunicación permitió llevar a cabo proyectos colaborativos que habrían sido imposibles para grupos aislados. Las expediciones de caza de mamuts descritas en capítulos anteriores requerían la coordinación entre grupos separados por cientos de kilómetros. Las pruebas sugieren que las estrategias de caza, el momento oportuno y la asignación de recursos se planificaban con meses de antelación a través de la red de comunicación. El yacimiento de Malta, en Siberia, ofrece pruebas extraordinarias de uno de estos proyectos colaborativos. Aquí, los arqueólogos han descubierto figurillas de marfil que parecen ser dispositivos tridimensionales de almacenamiento de información. Cada figurilla contiene datos codificados sobre técnicas de caza específicas, límites territoriales y épocas del año. Pero el descubrimiento más notable es que se han encontrado figurillas idénticas en yacimientos situados a miles de kilómetros de distancia, lo que sugiere una producción y distribución masivas a través de la red de comunicación. El doctor Alexander Gorodzov, que estudia estos sistemas de información de marfil, describe su importancia. Estas figurillas no eran objetos artísticos. Eran discos duros prehistóricos, capaces de almacenar y transmitir paquetes de información complejos a grandes distancias. La consistencia de su producción sugiere protocolos de fabricación estandarizados y sistemas de control de calidad. La influencia de la red se extendió más allá de la comunicación práctica. Las pruebas sugieren que estas redes de información prehistóricas permitieron la primera cultura verdaderamente global. Los temas mitológicos, los estilos artísticos y los conceptos filosóficos se extendieron por todos los continentes con variaciones que sugieren un debate y un desarrollo activos, en lugar de una simple copia. Pero esta notable revolución de la comunicación estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, el fin de la propia edad de hielo. El mismo cambio climático que abriría nuevos territorios y permitiría el desarrollo agrícola también destruiría las condiciones que hacían necesarias y posibles estas sofisticadas redes de comunicación.
El gran experimento de comunicación global que había conectado a las comunidades de la Edad de Hielo a través de los continentes entraba en su fase final, dejando atrás solo fragmentos y ecos del primer intento de la humanidad de crear un mundo verdaderamente conectado. Hace 10.000 años, la mayor revolución comunicativa de la historia de la humanidad comenzó a desmoronarse, no por culpa de una guerra ni de una catástrofe, sino por culpa del éxito. El mismo cambio climático que abrió nuevos territorios y permitió el desarrollo agrícola también destruyó las condiciones que hacían necesarias las redes de comunicación de la Edad de Hielo. Los signos de declive aparecen en los registros arqueológicos con una claridad desgarradora. Las pinturas rupestres, que se habían actualizado continuamente durante miles de años, dejan de mostrar nuevas incorporaciones de repente. Los sistemas de mensajes en hueso se vuelven más simples y más localizados. Los sofisticados artefactos de notación gestual desaparecen de yacimientos de toda Europa y Asia. Hace 8.000 años, las redes de comunicación que abarcaban todo el continente y que habían conectado a las comunidades humanas durante milenios habían desaparecido en gran medida. El doctor Michael Harrison, de la Universidad de Edimburgo, ha dedicado su carrera a documentar este colapso. Su análisis es aleccionador. Estamos siendo testigos del abandono deliberado del primer sistema de comunicación global de la humanidad. No porque haya fracasado, sino porque ya no era necesario. El calentamiento climático que puso fin a la Edad de Hielo creó nuevas posibilidades para los asentamientos humanos, pero también eliminó los requisitos de movilidad que habían impulsado la innovación en las comunicaciones. A medida que los glaciares retrocedían y los bosques se expandían, las comunidades humanas podían establecer asentamientos permanentes cerca de recursos fiables. La dinámica de fisión-fusión que había requerido sofisticadas comunicaciones a larga distancia dio paso a una vida estable en las aldeas, donde todos se conocían entre sí. El yacimiento de Çatalhöyük, en la actual Turquía, es un ejemplo perfecto de esta transición. Aquí, los arqueólogos han descubierto uno de los primeros asentamientos permanentes del mundo, que albergaba a más de 8.000 personas en estructuras muy densas. El yacimiento muestra indicios de comercio con comunidades lejanas y un sofisticado desarrollo cultural, pero carece por completo de los artefactos de comunicación que caracterizan a los yacimientos de la Edad de Hielo. El doctor Jan Holder, que ha dirigido las excavaciones de Çatalhöyük durante décadas, explica la paradoja. Estas personas eran más avanzadas tecnológicamente que sus antecesores de la Edad de Hielo en muchos aspectos. Tenían mejores herramientas, una agricultura más sofisticada y organizaciones sociales más complejas. Pero habían abandonado por completo los sistemas de comunicación a larga distancia que habían desarrollado sus antepasados. Ya no los necesitaban. La pérdida no fue inmediata. Las pruebas sugieren que algunas redes de comunicación de la Edad de Hielo persistieron durante miles de años después del cambio climático, mantenidas por comunidades cada vez más aisladas de especialistas que comprendían su valor. Estos guardianes de la comunicación, como los llaman ahora los investigadores, continuaron actualizando los sistemas de pinturas rupestres, manteniendo los lenguajes gestuales y operando redes de transmisión de mensajes mucho después de que la mayoría de las comunidades los hubieran abandonado. La cueva de Chauvet, en Francia, contiene algunas de las pruebas más conmovedoras de esta persistencia. Aquí, las pinturas rupestres muestran claras transiciones desde los complejos sistemas simbólicos estandarizados de la Edad de Hielo hacia estilos más simples y localizados. Pero entre las pinturas más recientes se intercalan lo que parecen ser esfuerzos de restauración, cuidadosos retoques de símbolos más antiguos y la adición de elementos explicativos que sugieren que alguien estaba tratando de preservar conocimientos que ya se estaban olvidando. El doctor Jean-Marie Chauvet, que da nombre a la cueva, describe estos intentos de restauración. Alguien comprendió que se estaba perdiendo información importante. Intentaban desesperadamente preservar los antiguos sistemas de comunicación, añadiendo elementos explicativos y actualizando los símbolos dañados. Pero se puede ver en la ejecución que ya no comprendían del todo lo que estaban preservando. El colapso de las redes de comunicación de la Edad de Hielo tuvo profundas consecuencias para el desarrollo cultural humano.
El conocimiento que se había preservado y transmitido a lo largo de miles de años se perdió en pocas generaciones. Los principios matemáticos no se redescubrirían hasta la antigüedad clásica. Las observaciones astronómicas tuvieron que recrearse desde cero. Los complejos marcos filosóficos y mitológicos desaparecieron sin dejar rastro. Las pérdidas más trágicas se produjeron en el ámbito del conocimiento colaborativo. Los seres humanos de la Edad de Hielo habían desarrollado una sofisticada comprensión de los patrones climáticos a escala continental, el comportamiento animal y la gestión de los recursos, lo que les permitía explotar de forma sostenible vastos territorios. Este conocimiento se había conservado y perfeccionado a través de las redes de comunicación durante milenios, pero cuando éstas se derrumbaron, el conocimiento desapareció con ellas. Las pruebas arqueológicas sugieren que algunas comunidades intentaron preservar este conocimiento por medios alternativos. Las estructuras megalíticas que comenzaron a aparecer por toda Europa en esa época pueden representar intentos de codificar el conocimiento tradicional en monumentos de piedra permanentes. Pero estos esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. Los círculos de piedra y los menires que salpican el paisaje europeo solo conservan fragmentos de lo que en su día fueron sistemas de conocimiento exhaustivos. El Dr. Aubrey Bull, especialista en monumentos megalíticos, observa: estas estructuras de piedra representan intentos desesperados por preservar conocimientos que se estaban perdiendo. Pero la piedra es un pobre sustituto de las redes de comunicación vivas. Los monumentos conservan las formas, pero no el contenido de lo que se estaba perdiendo. El colapso no fue uniforme en todas las regiones. Algunas zonas conservaron restos de los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo mucho más tiempo que otras. Los pueblos indígenas de Australia parecen haber conservado sistemas de comunicación gestual y simbólica que muestran claras similitudes con las redes europeas de la Edad de Hielo. Los pueblos nativos americanos del noroeste del Pacífico mantuvieron sofisticados sistemas de comunicación visual hasta el contacto con los europeos. Pero se trataba de supervivientes aislados de lo que en su día fueron redes globales. El gran experimento de comunicación planetaria que había conectado a las comunidades de la Edad de Hielo a través de los continentes se fragmentó en tradiciones locales. Finalmente, desapareció casi por completo de la memoria cultural humana. El silencio que siguió duraría miles de años, hasta que el desarrollo de los sistemas de escritura por parte de las civilizaciones agrícolas inició el lento proceso de reconstrucción de las redes de comunicación humanas a una escala más pequeña y localizada. Pero la humanidad nunca volvería a alcanzar el alcance global y la sofisticada redundancia de la revolución de la comunicación de la Edad de Hielo hasta la invención de las telecomunicaciones modernas. En lo más profundo de los laboratorios de análisis del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, la doctora Katharina Zimmer está haciendo descubrimientos que están reescribiendo nuestra comprensión de la evolución cognitiva humana. Su tema no es el ADN antiguo ni los huesos fósiles, sino algo mucho más difícil de definir: las reglas invisibles que regían la forma en que los humanos de la Edad de Hielo organizaban la información y el significado. El avance se produjo cuando la doctora Zimmer aplicó técnicas de lingüística computacional a la vasta base de datos de artefactos simbólicos de la Edad de Hielo. En lugar de fijarse en símbolos o pinturas individuales, sus algoritmos buscaron patrones subyacentes, la gramática oculta que estructuraba los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo. Lo que encontraron fue revolucionario. Estas personas no desarrollaron métodos de comunicación aleatorios, explica la doctora Zimmer. Crearon lenguajes sistemáticos con estructuras gramaticales coherentes que son notablemente similares a la gramática profunda de los lenguajes humanos modernos. Estamos ante pruebas de que la arquitectura fundamental del lenguaje humano ya estaba completamente desarrollada hace 40.000 años. La evidencia reside en la posición, la secuencia y la organización jerárquica de los elementos simbólicos en miles de yacimientos de la Edad de Hielo. Cuando los símbolos aparecen juntos, siguen reglas predecibles sobre el orden, la proximidad y el énfasis. Cuando las secuencias gestuales se codifican en artefactos óseos, muestran relaciones sistemáticas entre diferentes tipos de movimientos. Cuando las pinturas rupestres combinan múltiples elementos,
siguen principios compositivos que reflejan la sintaxis del lenguaje hablado. El descubrimiento más notable tiene que ver con lo que los lingüistas denominan recursividad, es decir, la capacidad de incrustar ideas dentro de otras ideas para crear significados infinitamente complejos a partir de elementos finitos. Los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo muestran pruebas claras de estructuras recursivas, lo que permite combinar símbolos simples de formas sofisticadas que podrían expresar conceptos abstractos y relaciones complejas. El yacimiento de Avry-Blancard, en Francia, ofrece pruebas extraordinarias de esta sofisticación gramatical. Aquí, los arqueólogos han descubierto tablillas óseas cubiertas de patrones de puntos organizados con precisión que, en un principio, parecían aleatorios. Sin embargo, el análisis del Dr. Zimmer revela que estos puntos siguen los mismos principios organizativos que los sistemas de notación matemática modernos. No solo representan cantidades, sino también relaciones entre cantidades, tasas de cambio y cálculos predictivos. El Dr. François de Rico, que ha estudiado las tablillas de Blancard durante décadas, describe su importancia. Estamos ante pruebas de un pensamiento matemático abstracto que rivaliza con cualquier cosa producida por las civilizaciones clásicas. Estas personas no solo contaban objetos, manipulaban conceptos numéricos abstractos y registraban cálculos complejos. Pero la sofisticación gramatical de la comunicación de la Edad de Hielo iba mucho más allá de las matemáticas. El análisis de las composiciones de las pinturas rupestres revela la existencia de estructuras narrativas con secuencias de principio, desarrollo y final. Técnicas de narración visual que establecen el escenario, presentan a los personajes y desarrollan la trama a través de progresiones simbólicas sistemáticas. No se trata de simples representaciones pictóricas, sino de sofisticados lenguajes narrativos capaces de preservar y transmitir historias complejas a lo largo de generaciones. El sistema de cuevas de Lascaux demuestra a la perfección esta sofisticación narrativa. Cuando se analiza como una composición completa en lugar de pinturas individuales, la cueva revela una estructura narrativa coherente que se desarrolla a medida que los visitantes se desplazan por las diferentes salas. La narrativa parece describir un marco mitológico que explica los cambios estacionales, el comportamiento animal y las relaciones humanas con el mundo natural. El Dr. Norbert Auhoulat, que ha dedicado toda su vida al estudio de Lascaux, describe la estructura narrativa de la cueva. No se trata de una expresión artística aleatoria. Es una historia cuidadosamente planificada que se cuenta a través de múltiples medios en miles de metros cuadrados de superficie de la cueva. La narrativa tiene temas, desarrollo de personajes y resolución simbólica. Es una novela prehistórica escrita en imágenes. Quizás lo más notable es que los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo muestran evidencia de lo que los lingüistas llaman desplazamiento, la capacidad de discutir cosas que no están inmediatamente presentes. Los sistemas simbólicos podían referirse a acontecimientos pasados, posibilidades futuras y conceptos abstractos que solo existían en la imaginación humana. Esta capacidad cognitiva, que antes se consideraba un desarrollo relativamente reciente, parece haber estado plenamente desarrollada en las comunidades humanas de la Edad de Hielo. Las pruebas de desplazamiento provienen del análisis sistemático de los marcadores temporales en los sistemas simbólicos de la Edad de Hielo. Los diferentes tipos de símbolos se asocian de forma coherente con referencias temporales pasadas, presentes y futuras. Las notaciones gestuales incluyen indicadores específicos para enunciados hipotéticos o condicionales. Las pinturas rupestres combinan representaciones realistas con elementos claramente fantásticos que solo podrían representar escenarios imaginarios. El Dr. Chris Knight, de la Universidad de East London, ha pasado años analizando estos marcadores temporales. Sus conclusiones son sorprendentes. Estos humanos de la Edad de Hielo habían desarrollado las herramientas cognitivas para discutir no solo lo que sucedía a su alrededor, sino también lo que había sucedido en el pasado y lo que podría suceder en el futuro. Podían planificar, especular y crear escenarios hipotéticos. En otras palabras, habían desarrollado toda la gama de capacidades cognitivas que asociamos con la conciencia humana moderna. Las implicaciones van mucho más allá de la lingüística.
Si los humanos de la Edad de Hielo poseían todas las capacidades gramaticales y cognitivas de los usuarios del lenguaje moderno, entonces es necesario reconsiderar muchas suposiciones sobre la evolución cultural humana. No se trataba de protohumanos primitivos que desarrollaban gradualmente sus capacidades de comunicación. Eran humanos cognitivamente modernos que utilizaban sofisticados sistemas de comunicación adaptados a los requisitos específicos de la supervivencia en la Edad de Hielo. La pérdida de estos sistemas de comunicación representa no solo la desaparición de lenguas concretas, sino la pérdida de formas completas de pensar y organizar la experiencia humana. Las estructuras gramaticales que regían la comunicación en la Edad de Hielo codificaban supuestos diferentes sobre el tiempo, el espacio, la causalidad y las relaciones que los que se incorporaron posteriormente en las lenguas agrícolas. Sin embargo, algunos fragmentos de estos marcos cognitivos sobrevivieron, ocultos en las estructuras profundas del propio lenguaje humano, a la espera de ser redescubiertos por futuras generaciones que volverían a necesitar comunicarse a través de grandes distancias y fronteras culturales. Hace 7000 años, en una cueva con vistas a lo que hoy es el mar Mediterráneo, una anciana llamada Kira estaba creando el último gran mensaje de la humanidad sobre la Edad de Hielo. Con manos temblorosas, dispuso cuidadosamente conchas, ocre y fragmentos de huesos tallados siguiendo los patrones que le había enseñado su abuela, patrones que la abuela de su abuela había aprendido de los antiguos guardianes de la comunicación. Kira era una de las últimas personas en la Tierra que sabía leer las lenguas antiguas. El descubrimiento de su último mensaje se produjo en 2023, cuando el aumento de nivel del mar dejó al descubierto cuevas costeras anteriormente sumergidas a lo largo de la costa azul francesa. La doctora Marie Dubois y su equipo del Instituto Nacional Francés descubrieron lo que inicialmente pensaron que era un típico yacimiento funerario neolítico. Pero un análisis detallado reveló algo mucho más significativo. Un intento deliberado de preservar miles de años de conocimiento acumulado en un formato que pudiera sobrevivir al colapso de las redes de comunicación. No se trataba de un enterramiento, explica la doctora Dubois. Era una biblioteca. Alguien comprendió que toda una forma de vida estaba desapareciendo e intentó de forma sistemática preservar todo el conocimiento posible para que pudiera ser descubierto en el futuro. El mensaje de Kira es desgarrador por su exhaustividad. Había recopilado fragmentos de docenas de sistemas de comunicación diferentes de la Edad de Hielo, huesos con notaciones gestuales de toda Europa, copias de pinturas rupestres simbólicas, tablillas de cálculos astronómicos y sistemas de notación matemática. Pero lo más notable es que había creado lo que parece ser una guía de traducción, que vinculaba sistemáticamente diferentes sistemas simbólicos y proporcionaba elementos explicativos que podrían ayudar a los futuros descubridores a comprender su significado. La guía de traducción revela el verdadero alcance de lo que se estaba perdiendo. Hace 7000 años, las redes de comunicación que abarcaban todo el continente y que en su día habían conectado a comunidades humanas a lo largo de miles de kilómetros se habían fragmentado en tradiciones locales aisladas. Las diferentes regiones estaban desarrollando sus propios sistemas de comunicación simplificados, pero el conocimiento sobre cómo conectar estos sistemas estaba desapareciendo. La datación por carbono de los artefactos de la colección de Kira revela que había pasado décadas reuniendo materiales de yacimientos situados a cientos de kilómetros de distancia. No se trataba de una colección casual. Estaba documentando y preservando sistemáticamente los restos del primer sistema de comunicación global de la humanidad. Su colección incluye muestras de al menos 12 tradiciones de comunicación regionales diferentes, cada una con sus propias convenciones simbólicas y estructuras gramaticales. El Dr. James Patterson, especialista en sistemas de información prehistóricos, describe su importancia. Esta mujer comprendió que estaba presenciando el fin de una era. Estaba creando una cápsula del tiempo diseñada para preservar un conocimiento que estaba desapareciendo más rápido de lo que podía transmitirse a las nuevas generaciones. Los elementos más conmovedores de la colección de Kira son los materiales didácticos. Había creado versiones simplificadas de complejos sistemas simbólicos, instrucciones paso a paso para la comunicación gestual y lo que parecen ser ayudas para el aprendizaje de los niños.
Las pruebas sugieren que intentaba desesperadamente formar a nuevos practicantes de los antiguos métodos de comunicación, pero encontraba pocos alumnos dispuestos. Para entonces, la mayoría de las comunidades humanas habían adoptado un estilo de vida sedentario que hacía innecesarias las redes de comunicación de la Edad de Hielo. ¿Por qué aprender complejos sistemas simbólicos para la comunicación a larga distancia cuando todo tu mundo consistía en una aldea y sus alrededores inmediatos? ¿Por qué dominar los lenguajes gestuales cuando todas las personas con las que necesitabas comunicarte hablaban tu dialecto local? Los registros arqueológicos de este periodo muestran intentos similares de conservación en varios continentes. La piedra de Cochno, en Escocia, contiene lo que parece ser un resumen exhaustivo de los conocimientos astronómicos de la Edad de Hielo, tallado en una enorme superficie rocosa hace unos 6.000 años. El yacimiento de Pedra Furada, en Brasil, muestra indicios de que alguien copió sistemáticamente pinturas rupestres antiguas y añadió elementos explicativos, aparentemente con el fin de preservar su significado para las generaciones futuras. Pero quizás el intento de preservación más espectacular proviene del desierto del Sáhara, donde recientes imágenes satelitales han revelado enormes dibujos en el suelo que eran invisibles desde la superficie. Estos dibujos, creados hace unos 6.000 años, parecen ser copias gigantescas de los sistemas simbólicos de la Edad de Hielo, ampliados a proporciones continentales y orientados hacia alineaciones astronómicas. La doctora Sarah Mitchell, de la Universidad de Cambridge, dirigió el equipo que descubrió estos dibujos del Sáhara. Su análisis es aleccionador. Alguien comprendió que el conocimiento estaba desapareciendo e hizo un intento desesperado por preservarlo de la forma más permanente posible. Crearon mensajes tan grandes que solo podían verse desde arriba, aparentemente con la esperanza de que las civilizaciones futuras con tecnología avanzada los descubrieran y descifraran. Los creadores de estos mensajes finales se enfrentaron a un reto imposible. Intentaban preservar sistemas de conocimiento que dependían de comunidades vivas de practicantes. Las redes de comunicación de la Edad de Hielo no eran solo colecciones de símbolos y gestos. Eran sistemas dinámicos y en evolución que requerían un mantenimiento, una actualización y un perfeccionamiento constantes por parte de practicantes expertos. Cuando las comunidades desaparecieron, el conocimiento murió con ellas, independientemente del cuidado con el que se hubiera conservado en forma estática. El último uso confirmado de los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo proviene de yacimientos arqueológicos del norte de Escandinavia, donde las comunidades Sami parecen haber mantenido versiones simplificadas de los métodos de comunicación gestual y simbólica hasta hace tan solo 3.000 años. Pero incluso estos vestigios eran pálidas sombras de las sofisticadas redes que en su día se extendieron por todos los continentes. Hace 5.000 años, el gran silencio se había apoderado del mundo humano. La revolución de la comunicación que había conectado a las comunidades de la Edad de Hielo en todo el mundo había terminado, dejando atrás solo fragmentos y ecos que desconcertarían a los arqueólogos durante miles de años. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. La evidencia de que algunos de estos antiguos sistemas de comunicación habían sobrevivido en lugares inesperados, ocultos en las estructuras más profundas del propio comportamiento humano. El descubrimiento que lo cambiaría todo no provino de una excavación arqueológica, sino de un salón de clases de lenguaje de señas en Rochester, Nueva York. En 2024, la doctora Linda Martínez estaba estudiando los patrones gestuales utilizados por niños sordos que no habían tenido contacto con el lenguaje de señas formal cuando notó algo extraordinario. Los niños estaban desarrollando de manera independiente movimientos de manos que eran prácticamente idénticos a las notaciones gestuales de la Edad de Hielo descubiertas en cuevas europeas. Era imposible ignorarlo. Recuerda la doctora Martínez. Estos niños, sin ninguna conexión cultural con la Europa prehistórica, estaban creando las mismas posiciones de las manos, las mismas secuencias de movimientos y las mismas relaciones espaciales que los humanos de la Edad de Hielo habían tallado en artefactos óseos hace 40.000 años. Las implicaciones eran asombrosas. Si los niños sordos desarrollaban de forma natural patrones gestuales similares a los sistemas de comunicación de la Edad de Hielo, eso sugería que estos lenguajes antiguos no eran inventos culturales arbitrarios.
Se basaban en aspectos fundamentales de la arquitectura cognitiva humana que habían permanecido inalterados durante decenas de miles de años. El descubrimiento del Dr. Martínez puso en marcha una iniciativa de investigación global para identificar los elementos de comunicación de la edad de hielo que habían sobrevivido en el comportamiento humano moderno. Los resultados han sido revolucionarios. Los investigadores han encontrado patrones lingüísticos de la edad de hielo incrustados en los lenguajes gestuales indígenas, los sistemas de notación matemática, las técnicas de observación astronómica e incluso la organización espacial de las ciudades modernas. El pueblo Pirá del Amazonas ofrece quizás el ejemplo más notable de supervivencia lingüística de la edad de hielo. Esta comunidad aislada utiliza un sistema de comunicación que combina elementos vocales con componentes gestuales y relaciones espaciales de una manera que refleja con precisión los sistemas de comunicación multimodales documentados en los yacimientos arqueológicos de la edad de hielo. El doctor Daniel Everett, que ha pasado décadas estudiando la lengua Pirá, describe los paralelismos. Los Pirá no solo hablan con palabras, crean significado mediante combinaciones de elementos vocales, gestuales y espaciales que funcionan exactamente como los sistemas de comunicación en capas que vemos en las pruebas arqueológicas de la edad de hielo. Es como si hubieran conservado una forma de pensar sobre el lenguaje con 40.000 años de antigüedad. Pero la supervivencia de los elementos de comunicación de la edad de hielo se extiende mucho más allá de las comunidades indígenas aisladas. Un análisis reciente de los patrones de planificación urbana revela que los asentamientos humanos organizan sistemáticamente el espacio según principios que coinciden con los sistemas de marcado territorial de la edad de hielo. La forma en que las ciudades modernas desarrollan distritos, crean redes de transporte y establecen límites sociales sigue la misma lógica espacial que los humanos de la edad de hielo utilizaban para organizar sus redes de comunicación a escala paisajística. El Dr. Christopher Alexander, teórico de la planificación urbana, ha dedicado años a analizar estos patrones. Existen profundas similitudes estructurales entre la organización territorial de la edad de hielo y el desarrollo urbano moderno. Ambos sistemas utilizan los mismos principios para organizar el flujo de información, la distribución de recursos y la interacción social en grandes áreas geográficas. Aún más sorprendente es que los sistemas de notación matemática de la edad de hielo han sido redescubiertos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad por civilizaciones sin ninguna conexión cultural posible con sus orígenes prehistóricos. El sistema decimal, la notación posicional, los principios geométricos y los métodos de cálculo astronómico que aparecen en los artefactos de la edad de hielo han sido recreados de forma independiente por las civilizaciones egipcia, mesopotámica, china y mesoamericana. La doctora Eleanor Chen, historiadora matemática, explica este patrón. O bien ha habido docenas de coincidencias imposibles a lo largo de la historia de la humanidad, o bien los humanos de la edad de hielo descubrieron principios matemáticos tan fundamentales para la cognición humana que resurgen de forma natural cada vez que se desarrolla un pensamiento matemático sofisticado. El descubrimiento más impactante tiene que ver con los patrones de juego de los niños modernos. Cuando los investigadores analizaron los juegos, las canciones y las técnicas narrativas que los niños desarrollan espontáneamente en diferentes culturas, encontraron similitudes notables con los sistemas narrativos y educativos de la edad de hielo. Los niños crean de forma natural juegos de aprendizaje que utilizan las mismas técnicas de memoria, relaciones espaciales y patrones secuenciales que aparecen en los artefactos educativos de la edad de hielo. La doctora Alison Gopnik, de la Universidad de California en Berkeley, ha estudiado estos patrones en profundidad. Los niños parecen tener una comprensión innata de cómo organizar y transmitir información que coincide con los métodos educativos de la edad de hielo. Crean juegos que enseñan conceptos complejos a través de experiencias multisensoriales, utilizan la repetición y la variación de la misma manera y organizan las progresiones de aprendizaje según los mismos principios cognitivos. Quizás lo más intrigante es que las investigaciones modernas sobre los gestos y el lenguaje corporal humanos han revelado que las personas siguen utilizando muchas de las mismas señales de comunicación que aparecen en los sistemas de notación gestual de la edad de hielo. Los patrones de señalización,
Las posturas protectoras, los movimientos que dirigen la atención y las expresiones emocionales muestran una notable consistencia en todas las culturas y periodos históricos. El doctor Michael Tomasello, especialista en la evolución de la comunicación humana, describe las implicaciones. Estamos descubriendo que los humanos de la edad de hielo identificaron las formas óptimas de utilizar el cuerpo humano para la comunicación. Los lenguajes gestuales que desarrollaron no eran convenciones culturales arbitrarias. Se basaban en profundos conocimientos de la psicología y la cognición humanas que siguen siendo válidos hoy en día. La supervivencia de estos elementos de comunicación sugiere que los humanos de la edad de hielo lograron algo extraordinario. Desarrollaron sistemas de comunicación tan bien adaptados a la arquitectura cognitiva humana fundamental que los elementos de estos sistemas siguen influyendo en el comportamiento humano decenas de miles de años después. Pero el descubrimiento más notable tiene que ver con la forma en que las tecnologías de comunicación digital modernas están recreando espontáneamente los patrones de comunicación de la edad de hielo. Los sistemas de emojis, las interfaces gestuales, los métodos de navegación espacial y las plataformas de comunicación multimodal muestran similitudes estructurales con las redes de comunicación de la edad de hielo. La doctora Susan Greenfield, investigadora en comunicación digital, observa: a medida que desarrollamos herramientas de comunicación digital más sofisticadas, estamos recreando inconscientemente los mismos sistemas de comunicación multimodales, organizados espacialmente y ricos en símbolos que desarrollaron los humanos de la edad de hielo. Es como si volviéramos a las preferencias comunicativas naturales de nuestra especie después de miles de años de dominio del lenguaje vocal. Los ecos están por todas partes, esperando a ser reconocidos por aquellos que saben buscar los patrones antiguos ocultos en las mentes modernas. Hoy, al leer estas palabras en una pantalla, estás participando en una revolución comunicativa que comenzó hace 40.000 años a la luz titilante de las hogueras de la edad de hielo. Cada emoji que envías, cada gesto que haces, cada mapa que sigues lleva el ADN de los primeros lenguajes universales de la humanidad. La gran ironía de nuestra era digital es que estamos recreando inconscientemente los sistemas de comunicación que perfeccionaron nuestros antepasados de la edad de hielo. Las redes sociales reflejan los sistemas de transmisión de información que conectaban a las comunidades prehistóricas de todos los continentes. Las videollamadas combinan elementos vocales, gestuales y visuales exactamente igual que los lenguajes multimodales grabados en huesos antiguos. Los entornos de realidad virtual organizan el espacio según los mismos principios cognitivos que regían la comunicación territorial de la edad de hielo. Creemos que estamos innovando, pero en realidad estamos recordando. Los niños que aprenden lenguaje de señas en Rochester están redescubriendo las gramáticas gestuales que sus antepasados utilizaban para coordinar la caza de mamuts. Los urbanistas que diseñan ciudades inteligentes siguen inconscientemente los principios de organización espacial desarrollados por los cazadores nómadas hace 40.000 años. Los sistemas de inteligencia artificial que aprenden a reconocer las emociones humanas se entrenan con expresiones faciales y patrones de lenguaje corporal que no han cambiado desde la edad de hielo. La lingüística moderna por fin ha empezado a comprender lo que los humanos de la edad de hielo sabían intuitivamente: que la comunicación humana funciona mejor cuando involucra múltiples canales sensoriales, cuando se basa en patrones cognitivos universales y cuando crea vías redundantes para preservar y transmitir información. La próxima vez que señales algo, hagas un gesto para enfatizar un punto o utilices metáforas espaciales para explicar un concepto, recuerda que estás hablando uno de los idiomas más antiguos de la humanidad. La próxima vez que veas a un niño organizar naturalmente un juego para enseñar a otros niños, observa el eco de los métodos educativos de la edad de hielo. La próxima vez que navegues utilizando un mapa o comprendas un diagrama, reconoce la supervivencia de los sistemas de comunicación visual prehistóricos. No se trata solo de cómo se desarrollaron los idiomas durante la edad de hielo. Se trata de cómo los sistemas de comunicación de la edad de hielo nos desarrollaron a nosotros, y cómo siguen dando forma a cada conversación, cada gesto, cada símbolo que creamos hoy en día. El lenguaje eterno sigue vivo,
incrustada en las estructuras más profundas de la conciencia humana, esperando que cada nueva generación redescubra su poder.